Dios porque estamos aquí, mis amados. Y el día de hoy, miren nada más qué palabra nos ha dado el Señor para nuestra vida. Vamos a leer todos juntos. ¿Cómo es el título de hoy? Deja que Dios te defienda. Y eso que está allí no es el espejito de la madrastra de Blancanieves. ¿Qué es? Un escudo. Dice la palabra de Dios que Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y también nuestro pronto auxilio. ¿En qué momentos? En la tribulación. Y dice también que su palabra es escudo y ¿qué? Dice escudo y su verdad. Ajá. Entonces, bueno, mis amados hermanos, el día de hoy el reto, el desafío es: deja que Dios te defienda. Y más o menos vamos a ver el tema, ¿verdad? Resulta, les voy a contar una historia. Por ahí dice, resulta ser en la vida que cuentan que más o menos allá en la época de los 1800, en el norte en el Estados Unidos, en el oeste, en la zona de las praderas y todo eso, cuando empezaban apenas a tener cultivos y todas estas, en esas zonas, ¿qué creen? Resulta que había un pueblito, muy pintoresco el pueblito, lleno de campesinos. Y entonces, ese pueblito era muy devoto, pero había un terrateniente que estaba enojado con Dios. Algo no le había concedido a Dios una vez y estaba enojado con él. Y eso significaba que estaba enojado con los cristianos. Se burlaba de los cristianos. Y bueno, no sé si usted lo sepa. En principios de Estados Unidos, la gente que vino de Europa vino por persecución religiosa. Durante años y décadas y décadas y décadas, Estados Unidos fue creyente, a excepción de la gente de los nativos que desplazaron. Todos los demás eran cristianos. Y todas las iglesias que había eran cristianos. No existía el catolicismo allí, ni ninguna otra religión más que los protestantes evangélicos. Entonces, pues todo el pueblo se reunía y este terrateniente se burlaba de ellos y les empezaba a decir gracias. Y el domingo que estaban reunidos, y en cada reunión que hacían se iba por fuera y empezaba a hacer ruido y les molestaba y se burlaba y gritaba. Y la gente, miren, tranquilos, no le decía nada, no le hacía nada. Entonces él tomó una siguiente acción, empezó a ver la forma de transear a los campesinos y los oprimía. Les empezó a quitar, a arrebatar sus tierras, y la gente aguantaba. Y entonces llega la época de la cosecha y resulta que el terrateniente empieza a tener una cosecha súper abundante. Y él ese día se metió al templo y les dijo: vengo a burlarme de ustedes aquí adentro y al frente. ¿Dónde está su Dios? Porque yo tuve una excelente cosecha y ustedes cada vez tienen menos. Su Dios no existe. No es cierto que le responde. ¿Qué hacen ustedes aquí? Y les empezó a decir, ¿no? Y ellos, miren, callaron. Esa historia es verídica, ¿eh? Y entonces resulta que pues nada más decidieron: vamos a orar por usted, estamos muy contentos que Dios le haya prosperado. No, a mí no me prosperó Dios. Mi trabajo, mi inteligencia, ustedes son tontos porque se han dejado quitar tierras, y les decía las cosas que les había hecho, ¿no? Y ahí queda.
Pero hay una historia en la palabra de Dios que dice de alguien que dijo, ay, he trabajado y tengo mis graneros llenos. ¿Y qué decía? Que dijo, tonto, porque tú no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Jesús contó eso, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué creen que pasa? Él jactándose así, y esa noche cayó una tormenta tan fuerte y había tormenta eléctrica, y adivinen qué, todos los rayos cayeron en los graneros de él, en el territorio de él, y todo se incendió y lo perdió todo, hasta su casa, todo. Y entonces la gente del pueblo y la gente a quienes oprimía venían a él y lo ayudaron y le dieron hospedaje, y con sus maderas y con sus cosas que tenían de sus propios recursos le ayudaron a empezar a levantar. Y entonces él preguntó humillado, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto si yo todavía fui y me burlé? ¿Y por qué no se defendían? ¿Por qué no hacían algo? Y entonces el pastor le contestó, porque Dios, la que sigue por fin, dice, porque Dios no arregla todas sus cuentas solo en octubre. Octubre era el mes de la cosecha y fue el tiempo en el que él se burló. Dios no arregla todas sus cuentas solo en octubre. ¿Saben, mis hermanos? El tema de hoy nos desafía a pensar qué cosas tomamos en nuestras manos, y aunque decimos que la depositamos en Dios, ¿qué tanto de nuestras acciones son nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Por más que quise limitar mi pasaje a solo los versículos, me impresionó a la hora de estudiarlo y profundizar, me impresionó el contexto de todo el capítulo. Alguna vez, bueno, ahí está, ¿no? No todo lo que Dios arregla lo hace solo en octubre. ¿Qué personajes fueron defendidos por Dios? ¿Recuerda usted alguno? ¿Quién? Bueno, sí, en la historia por supuesto que los campesinos, ¿verdad? Y después él fue el que no tuvo nada, y ¿quiénes eran los que tenían? Y la cosecha era abundante, ¿no? Porque contra nada lo que hay es mucho, ¿verdad? En la Biblia, ¿qué personajes de la Biblia tenemos? ¿Qué historias tenemos que han sido defendidos por Dios? Elías, Moisés, ¿quién más? El pueblo de Israel. Josué, José, David, ajá, ¿quién más? Mi alma tiene paz porque ya dijeron Daniel. Yo dije, ese no puede fallar. Sí, mis hermanos, hay muchas historias y de cosas que suenan bastante increíbles, ¿verdad? Y lo son porque solamente la mano de Dios pudo efectuarlas. Por eso es que quedan para testimonio. Y aunque para nosotros nuestra vida sea ordinaria, también debemos esperar cosas increíbles como ellos. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense bien, la reflexión de hoy se ubica en Romanos 12. En Romanos 12. El enfoque va a estar hasta el final del capítulo y voy a ir desarrollando lo que implica, ¿verdad? Lo que quiero ahorita dejar en su mente con precisión al pensar en que sea Dios, espera, deja que Dios te defienda, es que mira, ayúdenme a leer. ¿Dios qué? Dios arregla sus cuentas siempre, ¿cómo? A tiempo y en forma. A Él no se le pasa, ¿eh? Dios no tarda, ni tampoco necesita prórrogas. Dios siempre, mi amorcito me dice, ese siempre y siempre y ese nunca, los absolutos hacen daño.
Bueno, con Dios no falla, con Dios sí es siempre. Siempre arregla sus cuentas a tiempo y en forma, aunque tú y yo estemos desesperados, y diría hasta Pablo, derribados, pero no derrotados, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en cómo Pablo expone o va a terminar magistralmente su capítulo número 12. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos, si alcanzan a leerla. Esta es Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La que sigue, por favor. Se desconectó. Si alguien me ayuda, si quieren abrir su celular, mis hermanitos, o los que traigan Biblia física también, Romanos 12. Ya está, perdón. Y allí nos saltamos hasta nuestra parte central. Dice: yo les pagaré lo que me... no, está muy adelantado, mis hermanitas. A ver, regrésenle, por favor. Regrese. Ahí, a ver, vamos a leerlo de aquí. Lo cambiaron. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Lo que sigue, por favor. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hasta allí, perdón. Sáltense por favor al 17, si me hacen el favor. ¿Ok? Y dice así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan con el bien el mal. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Me lo eché de memoria y lo eché en otra versión. ¿Verdad? Mis hermanos, deja que Dios te defienda. Ya vimos por qué. Pero aquí voy a dar 3 evidencias que muestran cosas que el cristiano debe de manifestar a partir de la espera en la justicia de Dios. La que sigue, por favor. Donde dice el punto 1. Bueno, se los voy a ir adelantando. Deja que Dios te defienda, mi hermano, porque eso muestra tu madurez cristiana.
Para los que están tomando notas, y si no, les dieron una hojita. Allí el punto número 1 es: muestra, dejar que Dios te defienda, esperar a que Dios actúe por sí mismo, va a mostrar tu madurez cristiana. Todo el capítulo 12, todo habla de la vida cristiana. Fíjense nada más, empieza diciendo que la verdadera forma de adorar a Dios, ¿cuál es? Con el culto racional. Y cuando nosotros pensamos en un culto, ¿qué pensamos? En una actividad religiosa como esta, ¿verdad que sí? ¿O usted piensa en otra cosa? Y cuando son cultos a otros dioses, ¿en qué piensa? En una actividad religiosa a otros dioses, ¿verdad que sí? Pero fíjese que la palabra de Dios en el idioma original, donde dice, en la NTV dice la verdadera forma de adorarlo, y en la Reina Valera 60 dice culto racional. Cuando nosotros pensamos en eso, mientras creemos que es religioso, esa palabrita se refiere nada más y nada menos que servicio. Entonces vamos a parafrasear. Dice allí que renovemos nuestra mente y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Él. Santo no quiere decir milagroso ni milagrero, quiere decir apartado del mal. Santo, vivo y agradable, dice, que es su culto racional. Es decir, el servicio que razonas. Y a lo largo de todo el capítulo, los versículos siguientes, vamos a ver cómo se manifiesta el servicio de Dios. O sea, si usted cree que yo soy sierva de Dios porque tengo el privilegio de pasar aquí, porque me consagré al ministerio, porque estudié en varios seminarios, así como el pastor ahorita está estudiando una maestría, y si piensa que por eso somos siervos de Dios, y si piensa que los líderes de la iglesia son siervos de Dios porque son líderes, hermanos, estamos equivocados. Lo que esta palabra del Señor está diciendo es que el servicio a Dios se vive a partir de tu fe. Y que el culto no es solo el del domingo. El culto es cómo vives. Ahora sí vean su hojita. Fíjense nada más, ¿eh? ¿Habrá sobrado alguna hojita para mí? Por favor. Gracias, hermosa. Perdóname que está chiquita la letra, yo la quería hacer grandota, pero me salían muchas hojas. Toda esta lista de los versículos siguientes de Romanos muestran qué no hacer y qué sí hacer. Y fíjense, usted por favor le pido que lo constate en la palabra de Dios. Aquí dice en qué versículo viene cada cosa. Dice allí, en el versículo número 13, dice: no creerse mejor que los demás. Ese está en negativo, es prohibitivo. Hoy el humanismo te dice que todo tiene que ser en positivo. Que no le digas a tu hijo, no te subas allí, no hagas esto. Tienes que decirle en positivo, mejoras esto. No, mis hermanos, sí necesitamos los nos, porque los nos son límites. Y aquí Pablo está presentando un límite en el nombre de Dios y está diciendo, no te creas más que los demás. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. ¿Qué dice? Que el que debe de tener, o sea, tampoco te pongas de trapeador, lo que debe de ser. Ahí es donde está la falsa humildad. No, yo no he hecho nada. Incluso algunos lo espiritualizan y dicen, no, todo es Dios quien lo ha hecho. Porque si tú lo hiciste, quiere decir que obedeciste. Y eso es mérito. Dios no lo hizo mágicamente así. Tú quisiste obedecerlo. Por gracia de Dios, eso sí. Pero es mérito. Y después dice, ¿qué sí hacer? Dice,
sean realistas con la opinión de ¿qué? ¿Alguien ayude a leérmelo? Usted constátelo en la palabra de Dios, como dice completo. O sea, debes de creerte lo que eres basado en lo que Dios dice de ti, no en lo que el mundo dice de ti, ni en lo que tú quieres creer, ni en lo que tú te aferras, en lo que la palabra de Dios te está diciendo que Dios dice de ti. También, versículo 4, funcionar como un cuerpo que funciona y pertenece a las otras partes. Versículos 4 y 5. Somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y luego habla de los dones. El que sirva así. El que profetice, que no se refiere a ser vidente, se refiere a esto que estoy haciendo. Dar la palabra de Dios. Ese es el don de profecía, verdadero, bíblico. Dar la palabra, el mensaje de Dios. Hágalo con la verdad. Y entonces habla ahí todo eso. Bueno, ¿qué significa eso? Que tenemos que trabajar en equipo. Y luego dice, servir conforme a ¿qué? Tú vas a rendir culto a Dios adentro de la iglesia. No es la iglesia somos nosotros. Adentro del edificio, en reuniones oficiales y fuera de ellas. ¿Por qué? Porque desarrollas tu capacidad. Así es que si siembras la tierra como nuestra historia, estás sirviendo a Dios. Presenta tu trabajo como culto a Dios, como servicio a Dios. Y si estás en una oficina, no te robes los lápices, ni pidas mordida. Presenta tu culto a Dios en tu trabajo. Cada uno sirva conforme a sus capacidades. Y si manejas mal y gritas y te peleas, no pongas pececitos ni calcomanías atrás, por favor, porque nos quemas, ¿no? Y luego viene otra prohibición. Dice que no fingir amar a los demás, no seas hipócrita, y menos en el nombre del Señor. Menos yo te amo en Cristo. Y el corazón por dentro está luchando con rechazo. Amar verdaderamente. Y luego viene una palabra bien fuerte: honrarse mutuamente. No hay chismecito, mis hermanos, que agrade a Dios. Ni el chismecito santo. No hay chismecito que agrade a Dios. Hay una orden clara y directa que dice: hónrense mutuamente. Ni de familia contra familia, ni de enemigos contra enemigos, ni de vecinos contra vecinos, ni de líderes contra líderes, ni de compañeros de trabajo contra compañeros de trabajo. Honrar es la orden. Honrarse mutuamente. Qué fuerte, porque si no, tú y yo vamos a tener el síndrome de Caín. ¿Qué dijo Caín cuando bajó Dios y le pidió cuentas? Le dice: la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Y dónde está? ¿Y qué contestó Caín? ¿Qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso es lo contrario. ¿Tú tienes el síndrome de Caín? Cuidado. Porque la respuesta de Dios es sí, sí eres guarda de tu hermano. Sí estás vinculado y responsabilizado de tu prójimo. Y vamos a ver cómo es que dice eso. Trabajar, viene otra, ¿no? Rechazar lo malo. ¿Y qué? Aferrarse a lo bueno. Y viene la otra prohibición: no ser ¿qué? Perezosos, más bien ser cuidadosos. Trabajar con esmero y servir a Dios no con pesadez, no con flagelarse. El sacrificio que Dios quiere, ¿cuál es? El que es vivo
santo y agradable. ¿Sí? Y ese es mucho más difícil que sacarte sangre en nombre de Cristo. Mucho más difícil, ¿no? Dice después, alégrense por la esperanza futura, tengan paciencia en las dificultades. Yo no me formé en esa fila. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios en necesidad y sean, ¿qué? Hospitalarios. Esa es la introducción para decir lo terrible que viene abajo. ¿Qué dice abajo? ¿No qué? No maldecir. O sea, te está diciendo que se honren mutuamente, que ayuden a los que están en necesidad y que sean hospitalarios, porque lo que sigue es que vas a estar listo para bendecir a quien te persigue. Ay, es que no cooperan, ¿verdad? Uno quiere amar al prójimo, pero no cooperan. ¿Cuánta verdad tiene el Face? ¿Verdad? Uno quiere y está dispuesto, pero las circunstancias te desafían porque nomás no. Pero fíjate qué dice. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Saben? Miren, cuando estaba estudiando psicología pastoral, dimos una materia que se llama pacificación. Y habla de cómo ser intermediario en el conflicto, en medio del conflicto. Y híjole, una de las mejores ponencias que vi durante ese curso es que decía que el 100% de las cosas con dolo, de las actitudes con dolo, son dolor. La gente es mula por dolor. Ay, con todo respeto, no es ofensivo, es descriptivo, mis hermanos. La gente es mala onda y se ensaña con uno porque algo le duele, porque algo le lastima. Su dolo es dolor profundo. Entonces, bendícele, ministrale, ora por él. Y la Biblia va más allá de eso, porque dice que le des de comer. Dice que provoque su alegría. Y luego allí viene la etapa de la reconciliación y del perdón y del reconocer y todo. Y como Pablo ya se la sabía, viene una prohibición. ¿Qué dice? Que no seamos, ¿qué? Híjoles. No ser orgullosos y no pensar que, ¿qué? Ay, hermano, yo le batallo con eso. Creo que este es confesatorio. Este lugar es confesatorio. Yo le batallo con eso. A mí me gusta estar segura de lo que creo, de lo que digo, de lo que hago, y por lo tanto quiero tener razón. Bueno, no es que uno se levante a las 10 de la mañana y diga, ay, hoy me voy a equivocar 45 veces en este día, esta es mi meta. No, ¿verdad? Uno no anda buscando andar por la vida inseguro y... No, tú crees que estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero una cosa es esa y otra cosa que defendamos tener la razón siempre. No creas que lo sabes todo, dice Pablo. Y después eso lo vincula con el orgullo. Eso sí duele. Y desafía, por supuesto. Vivan en armonía. ¿Ya se fijaron el vínculo entre ambas columnas? O sea, está tremendo. No hagas esto y no seas esto, pero no te creas que se queda calmadito. Haz esto. Entonces uno quedarse quietecito, dijo Confucio, no hagas a otros lo que ¿qué? Lo que no quieras que te hagan. Y luego dicen que años después Jesús le copió. No es cierto, es abismalmente diferente, porque Jesús, ¿qué dijo? Hagan con los hombres la regla de oro.
Hagan con los hombres lo que quieran que ellos hagan contigo. Lo de Confucio es pasivo. Por eso los monjes, los maometanos, todos quietecitos. Hasta el grado máximo para ellos es automomificarse. ¿No? No haces nada. Pero Jesús es proactivo. Y Él dice, haz como quieres que te hagan. Entonces está tremendo esto. Y dice, compórtense con reputación de honrados. Vivan en paz con todos en lo que depende de ti. A veces no depende de nosotros, mis hermanos. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? ¿Cómo se llama? Deja que Dios te defienda. Darles de comer a los enemigos si tienen hambre o tienen sed. No tomar venganza. Y finalmente termina con el broche de oro de este capítulo. No dejar que el mal los venza. No dejes. ¿Pero qué tienes que hacer? Haz el bien para vencer el mal. Fíjate nomás. Purista listota. Dejar y esperar a que Dios te defienda es muestra de tu madurez cristiana. Y es un desafío tan grande que requiere que todos los días le rindas culto a Dios. Que todos los días rindas culto a Dios. ¿Tendremos por ahí disponible el punto 2? Punto 2. Punto 1, ¿cuál fue? Deja que Dios te defienda, porque eso muestra que tu madurez cristiana. Número 2, deja que Dios te defienda. Espera que Dios te defienda, porque eso ¿qué? Desarrolla tu madurez. ¿Cuál? Emocional. ¿Qué dice versículo 17 al 20? No pagues mal por mal. No pagues mal por mal. Sigue, por favor. La que sigue. Aunque no pongan la palabra, la que sigue, por favor. Fíjense muy bien. Dice, espera que la justicia, porque está escrito de Dios, yo tomaré venganza y les daré su pago. ¿Se acuerdan? Ya lo leímos. Fíjense muy bien. Tener madurez emocional es autocontrol, es la capacidad de autocontrolar lo que sientes. Miren, lo que sentimos es físico. En el cerebro tenemos muchas partecitas, pero una particularmente, la amígdala se llama, y es del tamaño de una almendrita y de la forma de una almendrita. Allí vienen las emociones y es parte de toda una sección. En un curso ahorita, en un diplomado que estoy tomando de neurodivergencias y trastornos del neurodesarrollo, ¡ay, suena bien padre!, ¿verdad? Me enseñaban ahí que las emociones son químicas. ¿Y saben cuánto tiempo duran? 90 segundos. ¿Cómo? Si yo conozco que los Sánchez contra los López tienen 300 años peleados y por eso hay películas de Pedro Infante, o sea, ¿cómo que duran 90 segundos? Duran 90 segundos, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que las hacen que duren tanto? Nuestro pensamiento que le metemos. No, pero es que me hizo esto, y entonces vuelves a sentir y entonces le das otra dosis química de otros 90 segundos y así nos llevamos a veces años. Por eso, porque duran 90 segundos, a veces dices algo y ¡pum!, pasan los 90 segundos y te arrepientes. Híjole, creo que sí me pasé. ¿Les ha sucedido eso? Bueno, porque se acabó esa explosión química que hubo en tu cerebro. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es Dios de grande? Deja que Dios te defienda, porque eso va a desarrollar tu madurez emocional. Mira, si tú te autocontrolas, lo primero que vas a someter van a ser tus deseos ¿de qué? Del desquite. No es venganza, es desquitanza. ¿No?
La venganza es de dulce, dice. La venganza es dulce. La venganza es un plato que se come frío. Eso quiere decir que durante tanto tiempo le estás metiendo, esperando en vez de meter la idea, meter el pie. Madurez emocional es someter tus deseos de venganza. 2, someter las oportunidades, porque no es solo lo que piensas. Sobre la realidad hay oportunidades de darles con todo. Someter las oportunidades de autojusticia. Dios tarda en defenderte, no por tardanza, sino porque está dejando que desarrolles tu madurez emocional. 3, autocontrolarte. Somete tu enojo, tu indignación, tu rencor, tu resentimiento y tu dolor. Y si no sometes tu dolor, vas a empezar a actuar con dolo. Finalmente, Pablo desafía a que ante tus enemigos también sometas tus bienes. Ay, qué difícil es eso. Porque en este mundo y en este punto de la historia, todo cuesta. Cuesta tener, cuesta adquirir y cuesta sostener. Y cuesta reproducir y crecer. Pero Pablo te está diciendo que tú tienes madurez emocional cuando te entregas a ti mismo y cuando entregas lo que tienes. Hermanos, deja que Dios te defienda. Somete todas esas cosas, porque serás como Jesús, que sometió su propia vida y la entregó. La que sigue, por favor. Porque si no te autocontrolas, te convertirás en tu enemigo. Uno es un niñito que en su mente utópica, idealista, le dice: oye papá, ¿y qué tal si matáramos a todos los malos, a todos los ladrones, a todos los delincuentes? ¿Cómo quedaría este mundo? ¿Y saben qué le respondió el papá? Hijo, este mundo quedaría lleno de asesinos. Nos convertimos en lo que reprobamos. Por eso necesitas desarrollar tu madurez emocional esperando en Dios. Por último, deja que Dios te defienda, porque eso va a desarrollar tu madurez, ¿qué? Moral. Entonces ya tenemos 3. Tu madurez espiritual, tu madurez emocional y ahora viene tu comportamiento, tu madurez moral. Versículo 21, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. La NTV dice lo que leímos, no me en la NTV, y dice así, fíjense bien, el desafío de la espera activa. ¿Se acuerdan lo que les decía de Confucio? No hagas nada, tranquis. Pero lo que Jesús está diciendo es: muévete y haz para que tú recibas. El desafío de la espera activa, en primer lugar, sabe que tu justicia, ¿qué pasa con tu justicia? No es tuya, viene de Dios. 2, reconoce la necesidad y la condición caída del otro. El otro actúa mal porque está mal, porque está lejos de Dios, porque no le gobierna a Dios, porque no está viviendo conforme a Dios. ¿Y eso qué significa? Que si está alejado de Dios, está caído de Dios.
Y cuando tú te comportas con madurez moral, tú reconoces que el otro está en un grado menor que tú, porque está alejado de Dios. Y reconoces sus necesidades. Y Dios te desafía a suplirlas. Desafíote el de hoy. Y número 3, sabe que ya es vencedor. En Cristo somos más que vencedores. Actuar con madurez moral, al esperar en Dios, solamente esperas por la victoria. Fíjate, la diferencia es que no tienes que luchar por la victoria. Otra vez, no tienes que luchar por la victoria. Ya la tienes. Eso es madurez moral. Eso es un comportamiento altísimo. Saber que ya solo es cuestión de que llegue. Y dice la palabra de Dios, dice Pedro, resistan al diablo. ¿Y él qué? Va a huir. Y el que está alejado de Dios está dominado por el maligno. Así es que la que sigue, por favor. ¿Cuáles son las luchas e injusticias con las que tú estás batallando ahora? ¿En qué cosas y de qué personas o de qué instituciones necesitas dejar que Dios te defienda? Abre tu mente, abre tu corazón, sincérate ante tu Dios. Cierra tus ojos en este momento y reflexiona en lo que has sentido a medida que se ha ido desarrollando esta reflexión en la palabra de Dios. ¿En quiénes estás pensando? ¿En qué circunstancias estás pensando? ¿Qué sentiste en el estómago? ¿Qué sentiste en la garganta? ¿Qué pasó por tu mente? ¿De tus ojos salieron lágrimas? ¿Qué debes de sentir? Tal vez vergüenza, porque has mostrado las 3 inmadureces. Tal vez dolor, porque de verdad estás siendo oprimido y perseguido. Tal vez un ardor en tu alma por cambiar tu comportamiento. Y arrepentimiento por cómo has estado enfrentando tus luchas. ¿Cuáles son tus luchas e injusticias con las que estás batallando hoy? Háblalas con Dios. Empieza a hablar con Él en este momento. Pide tu justicia, porque tu justicia es de Él. No esperes tu turno. Espera tu momento de subir al podio, porque tú ya no tienes que luchar por esa victoria. Deja que Dios te defienda. Ríndete ante tu Dios, sirve a tu prójimo, bendice a tu enemigo. Y entonces, mi amado hermano, podrás declararte vencedor. Vencedor en Cristo. Señor, yo deseo que en esta mañana sea un día de victoria. De victoria porque habemos muchos arrepentidos al mostrarnos, al ser confrontados con tu palabra, cuán mal lo estamos haciendo. Por eso no tenemos el triunfo, porque lo estamos haciendo mal. Enséñanos a depender de ti, enséñanos a rendirnos a ti, enséñanos a servirte como es tu voluntad, como es el culto voluntario que tu palabra dice que debemos rendirte en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones interpersonales, en las situaciones que vivimos. Tú sabes de aquí quién está teniendo problemas en su trabajo, quiénes necesitan justicia dentro de su matrimonio, quiénes necesitan justicia entre padres y hijos, quienes necesitan justicia en sus colonias donde viven. Tú sabes cada situación y cada lucha y padecimiento de los que estamos aquí. Hoy, Señor, queremos comprometernos contigo, arrepentirnos de tomar las cosas en nuestras manos
y empezar a tener una fe activa que vaya hacia la madurez. Porque en Cristo somos más que vencedores.